La gran estafa del siglo. ¿Usted conoce cuál es la gran estafa del siglo? La mayor estafa, el mayor fraude en este mundo es el diezmo en dinero que los cobran los pastores en las congregaciones cristianas. A los hermanos cristianos les han engañado vilmente, haciéndoles creer que el diezmo que cobran los pastores es bíblico. Cosa más falsa, cosa más horrenda y cosa más vil, mentirosa. El diezmo bíblico era solamente un pacto que Dios hizo con la nación de Israel, exclusivamente para dar herencia a la tribu de Leví, que no recibió tierras como heredad en el tiempo de la ley. Entonces, el diezmo bíblico era anual, alimentos cada año después de las cosechas y también de los ganados que llevaban al alfolí, que era una despensa grande donde almacenaban todos los víveres para que se alimenten toda la tribu de Leví y los sacerdotes, y también para repartir a los pobres, viudas, huérfanos y extranjeros. Compruebe con su Biblia. Deuteronomio capítulo 14 del versículo 22 al 29. Números capítulo 18 del 21 al 26 en su versículo. Léalo, convénzase. Cuando Malaquías dice a la nación de Israel, es esta profecía enviada, Malaquías 1:1. A los hijos de Jacob, Malaquías 4:4. Y Malaquías 3:5 dice, Dios viene a juicio para aquellos obreros fraudulentos que afectan la economía de la viuda, pobre, huérfano, extranjero. A los tales Dios va a venir a juicio. La maldición de Malaquías era exclusivamente para los sacerdotes de la tribu de Leví, que estaban robando los diezmos para sí mismos y no llevar así al altar de los sacrificios los mejores animales y los mejores productos. Convénzase leyendo Malaquías capítulo 2 del 1 al 5. Con este argumento bíblico eficaz, ahora hay que desenmascarar a los pastores mercaderes del Evangelio, que en este tiempo de gracia, donde la ordenanza de la ley del diezmo ha sido abrogado, Hebreos capítulo 7 versículo 12, Hebreos capítulo 7 versículo 18. Entonces, es un engaño y una estafa monumental cuando los pastores de este tiempo cobran su diezmo mensual del salario de los cristianos. Eso no está establecido en la Biblia, no existe. Abra los ojos, hermano, hermana en Cristo. No hay un solo versículo donde Jesús haya ordenado cobrar diezmo por predicar para dárselo a los pastores. Ningún apóstol, ni Pablo, ni Pedro, ni Juan, ninguno de ellos han ordenado cobrar diezmos para que el pastor viva y cobre dinero por predicar, con el falso argumento del diezmo que era solamente para la nación de Israel. Entonces, cuando ellos son desenmascarados con esta regla del diezmo bíblico del tiempo de la ley, ellos en su astucia y codicia sigue argumentando su estafa y su engaño. Dicen, bueno, cobramos el diezmo de Abraham. Peor engaño monumental, porque Abraham pagó un diezmo a Melquisedec, y Melquisedec no es el pastor. Y ese diezmo de Abraham fue una sola vez en su vida, lo cual no instituyó como doctrina, porque no instruyó ni a Isaac, ni a Jacob, ni a su descendencia a practicar tal actividad, porque Abraham vino de la tierra de los caldeos, vino de la tierra de Ur. Entonces ahí la costumbre pagana era pagar diezmos en diferentes circunstancias cuando uno entraba a un territorio ajeno. Es por eso que Melquisedec, que era sacerdote y rey de Salem,
viene al encuentro, lo felicita por su victoria, y la costumbre pagana era entregar un diezmo, y lo da el diezmo del botín que no era suyo. Y ahí tampoco no existía dinero, sino había víveres, ganado, esclavos y todo lo demás. Véanse el engaño monumental de estos pastores diezmeros, ladrones, vividores del evangelio. También argumentan el diezmo de Jacob, cosa más totalmente engañosa, porque Jacob, si vamos a ver la Biblia, vamos a analizar Génesis 28:15, Dios le promete, por la promesa dado a Abraham su padre, cuidarlo y bendecirlo en todo su camino. Pero el versículo 20, curiosamente, Jacob, por falta de fe, hace un chantaje a Dios. Le dice, si tú me cuidas, dice, en el camino, serás mi Dios y te daré el diezmo. O sea, como que expresándole una actitud de chantaje. Si tú me bendices y me cuidas, serás mi Dios. Y si no, seguramente no eres su Dios. Y eso es lo que ahora llevan ese espíritu de chantajismo cuando los pastores engañan a la gente cristiana diciendo que el diezmo mensual de su salario para que el pastor viva y se enriquezca es bíblico. Y en su ingenuidad la gente lleva ese chantaje del dinero mensual de su salario diciendo, si tú me bendices, yo te daré el diezmo y me prosperas. Una actitud chantajista, lo cual Dios no acepta ni lo aprueba. También la Biblia reprende, exhorta y rechaza a los pastores asalariados que se enriquecen con la plata de los cristianos. Si usted lee Evangelio de San Juan, capítulo 10, desde el versículo 11 al 13, dice el asalariado, el pastor asalariado es reprobado por Dios, porque es un simple asalariado. Dios no lo llamó. Cuando ve venir al lobo, dice, huye y abandona las ovejas. ¿Por qué? Porque es un simple asalariado. Entonces el verdadero servicio pastoral está en el Evangelio de San Juan 21, versículo 15 adelante, cuando Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro le dice, sí te amo. Entonces apacienta mis ovejas y pastoréalos. Y lo confirma 3 veces, ¿me amas? Y Pedro le dice, te amo. Entonces la única condición de pastorear es por amor al Señor Jesucristo. Y Pedro, entendiendo esa doctrina pastoral, en 1 Pedro 5, capítulo 5 de 1 Pedro, versículo 2 al 3, dice, el servicio pastoral no es para hacer ganancias deshonestas, estafando a la gente. Tampoco es para tener señorío y dominio sobre los creyentes. Tampoco es, dice, el servicio pastoral indicado por hombres o organizaciones o denominaciones disque cristianas donde solamente se han convertido en cueva de ladrones, donde uno es pastor para enriquecerse como un lucro y recibir un dinero a cambio de ese servicio, lo cual en la Biblia no está establecido de esa manera. Si no hubiera el diezmo de por medio, el salario mensual para los pastores en este tiempo, ningún parásito sería pastor, porque ellos se ponen el título de pastor solo para enriquecerse. Pero la Biblia dice que el servicio pastoral no es por dinero, sino por amor. Uno que quiere ser pastor tiene que estar totalmente seguro de que su ingreso personal abastece a su familia sin afectar su economía y predicar gratuitamente el Evangelio, como dijo Pablo. En 1 Corintios 9:18 dice, yo presento el Evangelio gratuitamente y eso nadie me lo quita. Y el apóstol Pablo dio como ejemplo en Hechos capítulo 20, versículo 33-35, claramente dice, yo con mis manos he trabajado, dice, para ganarme mi sustento y ayudar a los pobres, así no voy a hacer carga a ustedes y tampoco, dice, voy a ser gravoso a la economía de los cristianos. Ese es el verdadero servicio. Ahora actualmente todos los pastores son ladrones, mercaderes del evangelio, que llevan esta falsa doctrina del diezmo en dinero, del salario del cristiano para que ellos se embolsillen, y ellos, por hablar 1 hora, 2 horas cada noche o a la semana, están enriqueciendo sus bolsillos. Los parásitos están totalmente flojeando sin cumplir el mandamiento de Dios de ganarse el pan del día con el sudor de la frente.
Y dice en Tesalonicenses 3:10, el que no trabaja tampoco coma, y el que no provee, dice, a los suyos es peor que un incrédulo. Entonces, yo invito a la gente cristiana que abra los ojos y despierta. Ya no es bíblico el dar diezmo a los pastores. Dios no bendice esa obra muerta. El evangelio no es para llevar dinero a la congregación. El evangelio es para salvación del alma, perdón de pecados y vida eterna, gratuitamente solo por la fe en Jesucristo, aceptando la muerte y resurrección, y la sangre de Jesucristo nos limpia todo pecado. Efesios 2:8-9, 1 Juan capítulo 1, 7 al 9. Para terminar, muchos dicen, yo doy a Dios el dinero, por eso llevo a la congregación. Y esos templos hechos por manos de hombres lo llaman congregación con diferentes nombres y afiliados a diferentes denominaciones. Eso es una falsedad, ese es un mercantilismo, un monopolio religioso de este sistema de los mercaderes que han engatusado la religión para hacer lucro e enriquecerse a costa de la ignorancia de la gente y por falta de conocimiento del cristiano oyente. Porque si usted lee Hechos capítulo 17, versículo 24 y 25, dice, Dios no habita en esos templos hechos por manos de hombres. Ahí no está Dios. Eso no es la iglesia de Dios. Esa es una falacia, un engaño doctrinal de los mercaderes del evangelio. Y ahora, entonces la iglesia, ¿quién es? Dice la palabra de Dios, nosotros, los convertidos a Jesucristo, somos la iglesia de Jesucristo. Nosotros somos el templo de Dios, templo viviente, seres humanos, no esas cuevas de ladrones o templos, edificios hechos por manos de hombres. Y usted eso lo va a verificar en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 y 20. Dice la palabra, ustedes ignoran, desconocen que vosotros sois templo de Dios, comprado por precio de sangre de Cristo, para que ustedes sean templo de Dios, para alabanza y gloria de su nombre. Querida gente, espero que con esto despierte y deje de mantener a esos parásitos llamados pastores asalariados que cobran su dinero del diezmo para enriquecerse, lo cual no es bíblico. Esa es una condenación, esa es una apostasía. Por eso dijo el Señor Jesucristo por medio de Pablo en Gálatas 1, 6 al 9. Estoy sorprendido de que tan pronto se alejado de la gracia y hayan seguido un diferente evangelio. Un evangelio contaminado, alterado por estos hombres codiciosos, mercaderes del evangelio. Que Dios les bendiga y despierte, pueblo bendito.